Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia. En este video vamos a ver un tema que suele ser de bastante preocupación, principalmente por los padres, y que tiene que ver con justamente mi hijo o hija no quiere estudiar, no hay motivación para el estudio. Esto genera cierta momento de disconfort porque justamente lo que más quieren los padres es que sus hijos puedan estudiar, que les vaya bien en los estudios y que puedan ir progresando. Pero no siempre sucede esto, así que vamos a hablar de este tema hoy. Mi hijo o mi hija no quiere estudiar. Esto lo escucho tantas veces en el consultorio, me lo dicen realmente muchas veces, o a veces no sale como una cuestión de motivo de consulta inicial, pero cuando uno empieza a conversar con los adolescentes en relación a su rendimiento escolar, empiezan a decir que no les va bien en el colegio, que tienen materias bajas. Bajas le decimos acá en Argentina a cuando no pueden aprobar algunas materias o tienen algunas dificultades, o que se llevaron algunas materias en el sistema educativo acá en Argentina, al menos en estos momentos, cuando no tienen un buen rendimiento durante el año, después estas materias las tienen que rendir en otros momentos, generalmente durante los periodos de vacaciones, para poder acreditarlas o aprobarlas. Probablemente en otros países sea diferente. Si quieren pueden escribir en los comentarios cómo es algo del sistema educativo. Sería interesante, sobre todo para otras personas que por ahí puedan estar mirando este video, que puedan ver cómo son en otros países. Pero bueno, lo que vamos a hablar justamente ahora tiene que ver con esto, con este rendimiento escolar que no es el deseado, principalmente por los padres, incluso también por los docentes. Cuando esto sucede, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es que esto no es ni más ni menos que la punta del iceberg de algo que pueda estar pasando. Es decir, no tener un buen rendimiento escolar no significa que es solo eso, sino que hay un montón de cosas que pueden hacer a que un adolescente no tenga un buen rendimiento escolar. Y es desde ahí donde nos tenemos que empezar a posicionar y tenemos que empezar a pensar qué puede estar pasando como para no tenerlo. Entonces, y desde ahí vamos a empezar a considerar causas que puedan hacer que un adolescente no pueda o no tenga un buen rendimiento escolar. Por ejemplo, una de estas causas puede ser que no logre comprender la materia. Puede suceder que esté en las clases y que probablemente no comprenda el contenido que le están transmitiendo respecto a algún tema. Algunos docentes tienen distintas, o sea, cada docente tiene sus habilidades, sus formas de enseñar, y hay adolescentes que tienen como mejor conexión con algunos docentes que con otros, por la forma de explicar, los ejemplos que dan, las actividades que realizan, infinidad de cosas. Y esto puede hacer a que algunos adolescentes tengan más dificultades con algunos contenidos y con la forma que estos contenidos son brindados en el contexto educativo. Pero también tenemos que saber que en esta cuestión de cómo se brindan los contenidos, muchos docentes hacen lo que pueden en este sentido, en cómo transmitirlos, y algunos docentes se aburren muy fácilmente, y también se aburren porque están acostumbrados a aprender de distintas maneras. Y hoy, por ejemplo, una de las formas de aprender tiene que ver con el aprendizaje, por ejemplo, con internet, con pantallas, con dibujos, con animaciones y un montón de otras estrategias o herramientas. Esto es importante hacérselos notar o hacérselos ver, porque probablemente si el problema tiene que ver con una cuestión de aprendizaje, que no logran comprender el contenido, habría que tratar de buscar las herramientas posibles como para que pueda medianamente comprenderlos, ¿no? Como por ejemplo videos, otras explicaciones, otros libros, dibujos, audios, podcasts. Hoy hay infinidad de cosas como para tener en cuenta y para que puedan comprender distintos tipos de temas. Así que bueno, esta es una de las cosas que tenemos que tener en consideración. Pero también puede suceder, y sobre todo en algunos colegios, que haya mucha exigencia. Hay colegios que son realmente muy exigentes, ya sea por contenido, porque realmente tienen que estudiar un montón, pero también hay otros colegios que son exigentes en cuanto a cantidad de horas de asistencia. Algunas escuelas tienen muchas horas que tienen que estar los chicos largos periodos en el colegio. Incluso les dicen, en el periodo en el que vos estás en el colegio es en el que tendrías que estar estudiando o estudiar, entonces no llevarte tarea a tu casa. Pero esto rara vez sucede, porque a veces pueden estudiar, pero a veces igualmente tienen que seguir estudiando cuando están en la casa. Y cuando llegan muy cansados. Tenemos que reconocer
que si bien puede haber energías en la adolescencia como para hacer un montón de actividades, si pensamos que están con actividades educativas la mayor parte del día, puede ser que se agoten, que se cansen y que realmente después empecemos a ver el efecto contrario, que tiene que ver con empezar a bajar el rendimiento escolar, porque bueno, están cansados, necesitan recuperar energías y como ellos dicen, ya no me entra más nada, digamos, por más de que puedan seguir leyendo. Y en eso de que ya no me entra más nada, acá hay un montón de otras estrategias también y tienen que ver con la concentración. Hay adolescentes que tienen dificultades en el rendimiento escolar porque no tienen buena concentración. Una de las cosas más importantes para tener una buena concentración, que siempre conversamos con ellos, es que el tema realmente les interese. Cuando un tema no interesa, hay más dispersión, ¿no? Es como que a uno, al no interesarle el tema, anda por ahí volando por algún lugar. En cambio, cuando el tema es realmente interesante y nos gusta lo que estamos escuchando, prestamos mucha atención. Y prestamos atención de una manera que hace que todo ese conocimiento se incorpore muy fácilmente, a diferencia de lo que no nos gusta. Y, por ejemplo, cuando van a leer, a veces les digo, bueno, pueden leer y cuando ya notan que leen la misma oración 3, 4 veces, indudablemente algo está pasando, están cansados o ya no pueden más, así que es hora de cortar 5 minutos, hacer algo, darle una vuelta a la cuadra, a la manzana, salir a trotar un ratito, andar en bici, ir a bañarse, ir a comprar algo, volver y continuar estudiando. No me voy a meter en este tema porque hay gente que sabe muchísimo más que yo de técnicas de estudio, formas de estudiar, realmente hay especialistas en estos temas, pero sí es cierto de que si encontramos que justamente o visualizamos que la dificultad en el estudio, que no quiere estudiar o que tiene dificultades, tiene que ver con una cuestión de aprendizaje, de la forma en la que aprende, entonces quizás sea momento de consultar con algún especialista en el área. Por lo general, quienes están más encargados en todas estas cuestiones de la forma en la que se aprende o tipos de formas de aprender, técnicas de estudio y todo eso, suelen ser los psicopedagogos, son personas que han estudiado, digamos, este campo y este área, pero también muchas veces hay muchos docentes que tienen un montón de herramientas para todo lo que tiene que ver con técnicas de estudio y cosas con los cuales los pueden apoyar. Y a razón de esto, y otra cosa que puede estar emparentada en esto de la dificultad del estudio o del fracaso en el estudio, también puede tener que ver con algún tipo de dificultad concreta. Hay problemas como pueden ser la dislexia, en donde cambian de lugar algunas palabras, letras, no pueden leer bien de corrido, tienen dificultad con los números. También pueden haber otros tipos de dificultades cognitivas, ¿sí? Ya sea en cuanto a la concentración, algún déficit de atención concreto, es decir, cuestiones ya estamos hablando ya sea del orden de la neurología, de la salud mental, digamos como cuestiones más concretas que habría que estudiar o que indagar un poco más. Así que esas son otras cosas que podemos considerar también. Pero también otra cosa que suele suceder y que tiene que ver con que no quieren estudiar o que tienen un mal rendimiento y tiene que ver a veces incluso con el mismo colegio. A veces les pregunto a los adolescentes, ¿cómo fue la elección del colegio? No, la verdad que yo no lo elegí, no me gustaba, mis papás me dijeron que tenía que ir a este colegio y la verdad yo quería ir a otro, al que estaban no sé en dónde y terminé en este colegio bueno, que ellos querían que yo vaya, pero yo nunca quise ir a este colegio. Entonces, a esto también es para conversarlo porque hay una negación del adolescente con ese lugar concretamente. Así que bueno, habrá que revisar muchas cosas en cuanto a por qué ese colegio, por qué los padres lo decidieron, si es factible de analizar ese por qué es importante para él justo asistir en ese colegio, o si se puede revisar si a futuro puede cambiarse de colegio o no. Bueno, eso hay que ver cada situación en particular, en cada familia, pero bueno, es otra cosa que se puede considerar. También parte de las cuestiones que tienen que ver con las dificultades del rendimiento escolar puede ser con sus pares o con el entorno social. Puede ser que esté transitando dificultades, por ejemplo, como el hostigamiento escolar, que de hecho tengo un video que lo pueden ver. Puede ser que entre sus compañeros no tenga
buen contacto, que lo estén molestando. Entonces, todo esto puede hacer a que genere preocupación y que realmente cuando llegue a la casa le pasaron tantas cosas en el colegio que lo que menos ganas tiene hacer es de estudiar. Así que fíjense, esta es otra cosa que podemos analizar. También podríamos motivar al adolescente a que comparta tiempo o momentos con, yo les llamo adolescentes líderes o referentes positivos. Son adolescentes que pujan, digamos, como a que crezca. No es lo mismo que un adolescente esté rodeado de amigos que hagan actividades, que hagan cosas, no sé, que vayan a idiomas, estudien un instrumento, hagan actividad física, que tengan un estilo de vida activo, que no es lo mismo que esté rodeado de compañeros y compañeras con un rendimiento o actividades de este estilo, a que esté rodeado de personas que por ahí no tienen mucho más que aportarles, ¿sí? Esto está bueno para poder conversarlo con ellos. Si bien uno puede tener una variedad muy amplia de amigos, cada uno puede aportar distintas cosas, pero también es cierto de que cuando un adolescente está inmerso en un medio que le suma, digamos, le suma en el sentido de que la gente que lo rodea hace actividades, hace cosas, hace actividad física, sale, tiene distintos temas de conversación. Eso es como que empuja al adolescente a crecer, a poder mimetizarse con sus pares, a que si tiene compañeros, no sé, que hacen actividad física, quizás tengan la motivación por decir yo también quiero hacer alguna actividad física, quizás la misma que sus amigos para compartir o no, quizás otras, pero esto los ayuda a crecer. Y es importante conversar con ellos en relación a esto, ¿no? ¿Cuál es el ambiente que los rodea? ¿Qué es lo que hacen sus amigos? Si es que hacen alguna actividad. Bien, esto es como algo para conversar. Otra cosa que también es muy interesante y tiene que ver con los rótulos, ¿no? Hay adolescentes que se ganan ese rótulo de el adolescente que no estudia o que le va mal en el colegio. Entonces, incluso hasta los docentes ya saben cuál es el adolescente que ya saben que van a desaprobar o que no va a ir bien. Y ganarse ese rótulo para un adolescente implica, si eventualmente, digamos, hace toda una introspección, un balance y quiere empezar a mejorar, tiene que romperlo ese rótulo. ¿Por qué? Porque ya está catalogado como el adolescente que no estudia por los docentes, los directivos, por sus propios compañeros, por los padres, por todo el mundo. Entonces, ¿qué se espera de él o de ella? Que no estudie. Y romper ese rótulo para empezar a estudiar y mostrar algo diferente es un paso muy importante y es algo que tiene que ver con mucha seguridad, mucha autoestima del adolescente para poder mostrar que puede superar eso. Y eso también hay que trabajarlo. Esto de ganarse el rótulo, entre comillas, no es sencillo, es un tema complejo y es algo que hace un contexto social que ya esperan de esa persona determinado rendimiento o determinada actitud con alguna materia, examen, prueba y demás. Así que fíjense que esto también es muy difícil, ¿no? Porque para el adolescente ya está como identificado así, entonces después como empezar a estudiar, como que qué raro, si vos nunca estudiabas, ahora estudiás, que al contrario, lo ven como extraño, ¿no? ¿Qué te está pasando? Así que bueno, fíjense que esto es otra de las cosas que podemos ir trabajando y conversando con ellos. Y otra cosa importante a considerar es, ¿qué te gusta? Porque hay adolescentes que tienen un, digamos, mal rendimiento escolar, pero sí vemos que en otras actividades tienen un excelente rendimiento, ¿sí? Ya sea en un instrumento, un idioma, otro tipo de actividades que quizás impliquen estudio también y tienen muy buen rendimiento. Es, por un lado, importante para potenciar estos espacios en donde tiene buen rendimiento, donde se siente alojado, donde con sus amigos, compañeros, docentes está muy cómodo. Y esto es un mensaje también para nosotros como adultos poder analizar y ver ese espacio que lo aloja, lo contiene y hace que esté bien, por qué eso mismo no sucede en el ámbito escolar, ¿no? Y poder dialogar con ellos o con ellas en relación a este tema puntualmente para ver cómo poder ir mejorándolo.
Bueno, este es un tema sumamente amplio, se puede desglosar en un montón de subtemas. Simplemente quería presentarles y comentarles algunas miradas o visiones de lo que en la consulta de adolescencia se puede medianamente empezar a dialogar. Y también, y en este sentido, tiene que ver con la mirada adulta, es decir, cómo nos posicionamos y empezamos a comprender la adolescencia. Para eso también les recomiendo mi libro, Padres de Adolescentes sin GPS, que lo pueden leer, lo pueden adquirir en Amazon. Ahí también tienen bastante contenido como para empezar a ver y a pensar cómo poder abordar las adolescencias de distintos lugares. Bueno, espero que les haya gustado este video, suscríbanse si les gustan mis contenidos, así, bueno, pueden estar atentos y alertas a futuros videos que estés publicando. Nos estamos viendo en otros videos, adiós, chau chau.